El universo es una gran estructura de increíble complejidad. Cada uno de sus elementos, desde las partículas más pequeñas hasta los supercúmulos galácticos, está gobernado por leyes físicas inmutables. A veces, la combinación de condiciones externas y características internas conduce a la aparición de objetos realmente sorprendentes e inusuales. Y en el viaje de hoy, visitaremos algunos de ellos. Primero, nos dirigiremos a la hermosa y misteriosa nebulosa de Orión, una de las guarderías estelares más grandes de la Vía Láctea. Luego, conoceremos un objeto espacial verdaderamente peligroso, el agujero negro más cercano a la Tierra. A continuación, visitaremos varios exoplanetas, cada uno de los cuales presenta propiedades anómalas y son considerados, con razón, extraordinarios. Y luego nos sumergiremos en el oscuro abismo del espacio interestelar para encontrar rastros de misteriosos y esquivos planetas huérfanos. Nuestro próximo viaje nos llevará mucho más allá de la Vía Láctea. Exploraremos algunas galaxias inusuales y extrañas. Luego, echaremos un vistazo a la estructura a gran escala del universo. Esto nos permitirá observar sus partes más oscuras y vacías, los misteriosos supervacíos. Prepárate, estamos comenzando. Los viveros estelares se encuentran dispersas por toda la galaxia en abundancia. Algunos de ellos son relativamente pequeños, mientras que otros se extienden por decenas e incluso cientos de años luz. Son vastas nebulosas de gas y polvo interestelar, comprimidas gradualmente por las inexorables fuerzas de la gravedad. La mayoría de estas grandiosas nubes son apenas visibles contra el vacío del espacio, mientras que otras se pueden ver desde la Tierra a simple vista. Una de las estructuras similares más cercanas es la nebulosa de Orión, ubicada a 1344 años luz de la Tierra, y objeto central de la llamada Espada de Orión, una línea bien definida de tres fuentes de luz relativamente brillantes. Debido a su gran tamaño y relativa proximidad a la Tierra, la nebulosa ha atraído la atención de los científicos desde las primeras etapas del desarrollo de la astronomía. No es de extrañar que esta grandiosa estructura sea uno de los objetos espaciales más estudiados. Las primeras imágenes detalladas de la nebulosa de Orión fueron tomadas con el telescopio espacial Hubble allá por 1993 y nos mostraron la increíble variedad de sus colores. La mayor parte del material en ellos tenía un tono rojizo o azul violeta. Sin embargo, el análisis espectral de algunas regiones marginales mostró líneas inusuales de color verde brillante. Durante mucho tiempo, este fenómeno desconcertó a los investigadores porque la radiación observada no se correspondía con ningún elemento conocido en ese momento. Incluso se ha sugerido que existe el nebulio, un elemento hipotético que está ausente en nuestro planeta, pero abundantemente disperso en las nubes cósmicas. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia se descubrió que esa luz emite oxígeno altamente enrarecido e ionizado. Este descubrimiento permitió explicar no solo el extraño brillo de muchas nebulosas, sino también algunas estrellas, incluido nuestro Sol. Por el momento ya se han descubierto al menos 3.000 luminarias dentro de la nebulosa de Orión, así como nubes gigantes de gas interestelar y muchas protoestrellas. Toda esta diversidad de objetos espaciales se concentra en una región con un diámetro de unos 23 años luz, que está en constante interacción compleja. La masa total de toda la materia concentrada aquí es de unas 10.000 masas solares. Si procedemos a un estudio más detallado de la nebulosa, podemos descubrir varias áreas distintas. La más notable de ellas es el trapecio, también conocido como Zeta 1 Orionis.
es un cúmulo estelar abierto de unos 300.000 años de antigüedad, que consta de 8 componentes principales. Algunos de estos componentes son estrellas binarias, mientras que otros no tienen acompañantes. Los más brillantes y notables entre las luminarias del trapecio son los 4 sistemas estelares indicados por las letras del alfabeto latino. Están ubicados muy cerca uno del otro y se concentran en un área con un diámetro de alrededor de 1,5 años luz. La masa de cada uno de estos objetos se encuentra en el rango de 15 a 40 masas solares, lo que significa que son luminarias jóvenes y calientes. La estrella más masiva y brillante tanto del cúmulo del trapecio como de toda la nebulosa es un objeto llamado Z1 Orionis C. Esta es una estrella de secuencia principal azul-blanca con una masa de aproximadamente 40 masas solares y un radio 8 veces el tamaño de nuestra estrella. La temperatura de la superficie de este cuerpo celeste es de unos 45.000 Kelvin y la luminosidad es unas 250.000 veces superior a la del Sol. La radiación de Z1c ilumina casi toda la nebulosa que la rodea. Sin embargo, casi no hay gas interestelar en las inmediaciones de la luminaria. El hecho es que los objetos de esta clase se caracterizan por un viento estelar muy poderoso que arroja lejos la materia enrarecida. Volando lejos del trapecio durante varios años luz, encontraremos otro sistema notable, Z2 Orionis. Consiste en 3 estrellas unidas gravitacionalmente a la vez, ubicadas cerca de la llamada barra de Orión, una pared extendida de gas caliente que emite luz brillante. Durante mucho tiempo, las espesas nubes de polvo hicieron casi imposible la exploración de esta región. Sin embargo, más recientemente, el telescopio James Webb nos ha proporcionado imágenes más detalladas de esta región del espacio. El primer componente de Z2 Orionis es solo ligeramente inferior en masa y luminosidad a la estrella más grande del trapecio, y su temperatura superficial es de unos 35.000 Kelvin. El segundo objeto del sistema es 15 veces más masivo y 12.000 veces más brillante que el Sol. Y el tercero tiene una masa de 5 masas solares y está caliente a casi 14.000 Kelvin. Sin embargo, no solo las luminarias brillantes atrajeron la atención de los investigadores. Las cámaras infrarrojas del James Webb le permitieron detectar objetos antes invisibles escondidos en las profundidades de las nubes de gas y polvo. Gracias al telescopio, se han descubierto alrededor de 180 de los llamados proplyds en el corazón de la nebulosa de Orión, discos protoplanetarios densos y oscuros que rodean estrellas en formación. Uno de ellos es el objeto Orión 294-606, una joven protoestrella de alrededor de 1 millón de años, rodeada por un disco de gas y polvo de unas 300 unidades astronómicas de diámetro. Debido al hecho de que este sistema está girado de canto a la Tierra, podemos estudiar su estructura y dimensiones. Se supone que en unos pocos millones de años se convertirá en una estrella de secuencia principal, acompañada por un sistema de varios exoplanetas y posiblemente de sus satélites. El cielo nocturno de estos futuros cuerpos celestes debería ser una vista verdaderamente fantástica. Imagínese un velo luminoso multicolor a través del cual se abre paso al resplandor de muchas estrellas cercanas y brillantes, mucho más numerosas que en la Tierra. Y de vez en cuando grandiosos torbellinos de gas caliente cubren la mitad del cielo, convirtiendo la noche en un crepúsculo transparente. Si volamos un poco más y observamos un área más amplia, veremos que el volumen principal de la nebulosa está ocupado por gas disperso. La parte central de la nube está llena de hidrógeno altamente ionizado que absorbe abundantemente la radiación estelar de alta energía. La temperatura de este gas puede alcanzar los 10.000 Kelvin, pero cae rápidamente hacia el borde de la región. La diferencia de temperatura y presión, así como la colisión de los flujos de viento estelar, ponen en movimiento a la materia cósmica, creando grandiosos flujos y vórtices. Según los cálculos, la velocidad de algunos de ellos puede alcanzar los 50 kilómetros por segundo, y sus dimensiones pueden superar el diámetro del sistema solar.
Además, en algunas regiones de la nebulosa se encontraron filamentos delgados de varios años luz de largo que consisten en hidrógeno molecular relativamente frío con impurezas de metano, etano y agua. Volando aún más lejos, encontramos que la región central de la nebulosa de Orión está rodeada por una vasta nube de gas más frío y denso. El resplandor de las estrellas brillantes y el resplandor del hidrógeno ionizado están intrincadamente entrelazados aquí, creando una hermosa cortina de luz multicolor. Cientos de objetos espaciales se esconden detrás de esta cortina, invisibles en el rango óptico. Sin embargo, las cámaras infrarrojas de los telescopios modernos permiten penetrar el velo de la materia interestelar. Al combinar datos de diferentes fuentes, los astrónomos han descubierto alrededor de 700 protoestrellas en varias etapas de desarrollo dentro de esta región. Su concentración es notablemente más baja que en la parte central de la nebulosa, lo que se explica por el menor grado de compresión gravitacional del gas interestelar. La gran mayoría de estos objetos son muy jóvenes según los estándares cósmicos y todavía están en proceso de formación. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, se forman nuevas luminarias durante la compresión gravitacional gradual de vastas nubes de gas interestelar. Como regla general, las nebulosas gigantes como resultado de este proceso se dividen en muchos centros de atracción estrechamente espaciados, que pronto se convierten en protoestrellas. Estos cúmulos se denominan viveros estelares, o más científicamente, regiones de formación estelar. En un momento determinado, la presión interna del gas comprimido compensa las fuerzas gravitatorias, llevando a la protoestrella a un estado de equilibrio temporal. La materia restante se retuerce en un disco de vórtice gigante y parte de ella es absorbida gradualmente por la futura luminaria, mientras que la otra parte, por el contrario, es arrojada lejos, más allá de los límites del sistema emergente. El creciente campo magnético de una estrella joven también influye. Las partículas ionizadas se aceleran en sus líneas de fuerza, después de lo cual abandonan rápidamente la vecindad del objeto. Según los cálculos, la velocidad de tales corrientes puede alcanzar varios cientos de kilómetros por segundo. Al chocar con la nube de gas circundante, crean remolinos y hemisferios a gran escala llamados objetos Herbig-Haro. En el proceso, parte de la energía cinética se disipa, convirtiéndose en luz y calor, que pintan estas extrañas estructuras en una variedad de colores. Además, el movimiento ultra rápido afecta a la materia circundante, propagando ondas de choque a través de ella, que también son registradas por telescopios. Dado que los viveros estelares contienen muchas protoestrellas estrechamente espaciadas, cada una de las cuales genera varias emisiones de gas, no sorprende que los objetos Herbig-Haro muestren una sorprendente variedad de formas y colores, obviamente siendo en esencia el resultado de una colisión cósmica a gran escala, son extremadamente inestables y cambiantes. Los objetos Herbig-Haro cambian rápidamente de color y forma y, por regla general, se disipan por completo en varias decenas de miles de años. Durante este tiempo, logran alejarse de las estrellas madre a una distancia de 1 a 3 años luz. Actualmente se han descubierto alrededor de 400 de estos objetos y su número total dentro de la Vía Láctea se estima en alrededor de 150.000. Quizás una de las variedades de este grandioso fenómeno natural son las balas, densos coágulos de gas de cientos de unidades astronómicas de diámetro, también vistos en la nebulosa de Orión. Moviéndose a velocidades increíbles, rompen fácilmente a través de nubes de hidrógeno más delgadas, creando ondas de choque que alcanzan distancias lejanas. Según los datos del análisis espectral, la parte frontal de estos objetos contiene átomos de hierro que brillan en el rango infrarrojo. La edad de las balas se estima en unos 1000 años, y el origen sigue siendo un misterio. Se supone que surgieron como resultado de algún evento catastrófico.
Continuando, pronto descubriremos que la nebulosa de Orión es parte de una estructura cósmica mucho más grande llamada la Nube de Orión. Se extiende por cientos de años luz y en el cielo estrellado de la Tierra ocupa casi toda la constelación de Orión. Es aquí donde se encuentra la conocida nebulosa Cabeza de Caballo, famosa por su extraña forma. Es una densa nube de polvo con un diámetro de unos 3,5 años luz, claramente visible contra el fondo de un brillo escarlata contrastante. Cerca de la nebulosa de Orión también se encuentra una estructura cósmica grandiosa llamada Bucle de Barnard. Esta nebulosa de emisiones de unos 300 años luz nació hace unos 3 millones de años como resultado de una serie de explosiones sucesivas de supernovas cercanas. La mezcla de corrientes de gas, comprimido por ondas de choque, dio lugar a una gigantesca nebulosa curva, y el brillo de varias estrellas jóvenes reunidas en un cúmulo abierto la pintó de rojo. A pesar de toda su belleza, la nebulosa de Orión es un objeto frágil e inestable según los estándares del universo. El viento estelar y la presión de la luz de muchas luminarias jóvenes, así como las emisiones de gases y los remolinos turbulentos, dispersan constantemente su materia en el espacio circundante. La nebulosa ya ha perdido alrededor del 60% de su sustancia original, y en aproximadamente 100.000 años perderá sus restos. En lugar de una brillante nube multicolor, quedará un cúmulo estelar abierto similar a las Pléyades. Durante algún tiempo, las jóvenes luminarias que lo forman se moverán juntas. Sin embargo, gradualmente, cada una de ellas encontrará su camino en la inmensidad de la galaxia ilimitada circundante. Evidentemente, encontrar un cuerpo celeste que absorba toda la luz que cae sobre él es una tarea muy difícil. Por lo tanto, en la actualidad no se conocen muchos candidatos confirmados de agujero negro. Sin embargo, la modelización matemática muestra que su número en nuestra galaxia puede llegar a los 100 millones, cifra que parece enorme, pero si tenemos en cuenta que la Vía Láctea contiene 200 a 400 mil millones de luminarias, se hace evidente que los agujeros negros son objetos bastante raros. En uno de los números anteriores ya aclaramos que para convertirse en un agujero negro, la estrella progenitora debe tener una masa de al menos 18 a 20 masas solares. Solo en este caso la explosión de la supernova será lo suficientemente fuerte como para comprimir el núcleo incandescente de la estrella en un coágulo de materia superdensa. Después de eso, nada puede superar la atracción del objeto y salir de los límites de la llamada esfera de Schwarzschild. En lugar de una estrella muerta, quedará un objeto misterioso cuya estructura interna ya no es posible describir con las leyes de la física que conocemos. Uno de los agujeros negros más cercanos a la Tierra es un objeto llamado A0620-00 o B616. Se encuentra a una distancia de unos 3.300 años luz de la Tierra y es parte de una estrella binaria en la constelación de Monoceros. El segundo componente del sistema es una enana naranja con una masa de aproximadamente el 50% de la masa solar. Cada 7,75 horas, esta enana realiza una vuelta completa alrededor de un objeto invisible de naturaleza desconocida. Los cálculos muestran que la masa de este cuerpo celeste oculto es de aproximadamente 6,6 solares, que es demasiado para una estrella de neutrones. Esto significa que lo más probable es que el objeto misterioso sea un agujero negro. La atracción de un vecino más masivo no solo deforma la estrella, dándole una forma alargada, sino que también le arranca las capas externas de materia estelar. Las corrientes arremolinadas de gas incandescente fluyen gradualmente hacia el agujero negro, formando un disco de acreción brillante, gracias a cuyo resplandor fue posible su descubrimiento. Hay al menos varias docenas de estrellas en las cercanías de B616, algunas de las cuales probablemente tengan sus propios sistemas planetarios. Es probable que en el futuro una de estas luminarias se acerque al agujero negro, como resultado de lo cual será capturada por la monstruosa gravedad del objeto. En este caso, le espera el mismo destino que su actual compañera. El proceso de interacción de un agujero negro con otros objetos depende en gran medida de la proporción de sus masas.
Cuanto menor es la distancia entre los cuerpos celestes y cuanto más masivo es el agujero negro, más fuertes son las fuerzas de marea que afectan a su compañero. Pueden deformar la estrella, atraerla hacia el centro común de masa del sistema e incluso formar canales a través de los cuales la materia estelar fluirá más cerca del agujero negro, reponiendo su disco de acreción. Si las fuerzas de la marea son lo suficientemente grandes, pueden destruir completamente el objeto absorbido, convirtiéndolo en un anillo de fuego. Se supone que hipotéticamente los planetas pueden girar alrededor del agujero negro, así como alrededor de una estrella ordinaria. Contrariamente a la creencia popular, los agujeros negros no tienen la capacidad de atraer incontrolable e inevitablemente todos los objetos circundantes. Desde el punto de vista de la gravedad, a escala cósmica, se comportan como una estrella de la misma masa. Por lo tanto, un agujero negro puede tener un sistema planetario estable. Hay varias maneras posibles en las que puede formarse este caso. Primero, una nebulosa de polvo de gas formada como resultado de una explosión de supernova puede servir como fuente de nuevos cuerpos celestes. Bajo la influencia de la gravedad, primero se forman en él grupos de materia que chocan entre sí y atraen el polvo cósmico. Como resultado nacen planetas y satélites, así como muchos cuerpos celestes pequeños como asteroides y cometas. En este caso, la radiación del disco de acreción caliente de un agujero negro puede ser suficiente para calentarlos e incluso derretir el hielo en la superficie. Hipotéticamente, tal sistema planetario podría ser favorable para el origen de la vida. Segundo, cuando un agujero negro captura y destruye otro sistema planetario, algunos objetos de su composición pueden ocupar órbitas estables alrededor del nuevo anfitrión. Por supuesto, como resultado de este proceso, las condiciones en la superficie de los cuerpos celestes pueden cambiar radicalmente. Entonces, un gigante helado puede transformarse en un planeta océano y un gigante gaseoso puede perder casi todo su hidrógeno y convertirse en un planeta cetónico. Tercero, los cuerpos celestes errantes, como los planetas huérfanos o los asteroides interestelares, también serán atraídos por el objeto masivo. Y aunque tales sistemas aún no se han descubierto de manera confiable, no existen requisitos previos para considerarlos imposibles. Si el planeta está ubicado muy cerca del centro del sistema y el agujero negro tiene suficiente masa, entonces entran en juego otros factores. Una corriente incandescente de materia que forma un disco de acreción arrancará la atmósfera de un cuerpo celeste y la fricción lo ralentizará, atrayéndolo cada vez más hacia el agujero negro. Al final, las fuerzas de marea más fuertes destrozarán el planeta en los pedazos más pequeños. Los desechos resultantes continuarán moviéndose en el disco de acreción, disolviéndose gradualmente en el gas caliente circundante. Eventual e inevitablemente estos desechos serán tragados por el agujero negro, convirtiéndose en una parte integral de él. Se cree que hay tres tipos principales de agujeros negros en el universo que se diferencian principalmente por su masa. El primer tipo se puede encontrar en el centro de la mayoría de las galaxias espirales. Estos son agujeros negros gigantes cuyas masas pueden alcanzar varios miles de millones de veces la masa del Sol. La densidad de materia en la parte central de la galaxia suele ser muy alta, lo que conduce a la formación de un gran número de estrellas grandes y brillantes muy próximas. Al quemarse rápidamente se convierten en agujeros negros que crecen rápidamente y a menudo se fusionan entre sí. Como resultado nacen objetos supermasivos rodeados de discos de acreción gigantes que consisten en materia incandescente. Su resplandor se puede ver a miles de millones de años luz de distancia, incluso si la galaxia en sí no es visible en absoluto. A estos objetos los llamamos cuásares. El segundo tipo de agujeros negros es mucho más común, pero también es mucho más difícil notarlo. Incluye los agujeros negros cuyas masas se acercan a las estelares. Están formados por grandes luminarias al final de su ciclo de vida. Al absorber otros cuerpos celestes y gas interestelar, estos objetos crecen gradualmente convirtiéndose en agujeros negros de masa intermedia. Además pueden fusionarse entre sí creando ondas gravitacionales que distorsionan el espacio durante muchos años luz a su alrededor. El tercer tipo de agujeros negros son los hipotéticos agujeros negros primordiales. Su existencia se deriva de la teoría moderna del origen y la evolución del universo. Las fluctuaciones y vibraciones en la sustancia que llenó el espacio en las primeras etapas de su desarrollo podrían conducir a la formación de agujeros negros infinitamente pequeños.
Hay que tener en cuenta que según los cálculos, cuanto más pequeño es un objeto de este tipo, más rápido se evapora transformándose en un potente pulso electromagnético al final de su ciclo de vida. El modelado muestra que los agujeros primordiales con una masa de aproximadamente 10 a la 12 kilogramos deberían estallar en nuestro tiempo. Sin embargo, hasta ahora no se ha registrado ni un solo evento de este tipo. Además, existe la hipótesis de que como resultado de la colisión de partículas elementales de energías ultra altas, se puede formar un microagujero negro o también llamado agujero negro de mecánica cuántica. Al mismo tiempo, las condiciones necesarias para tal evento aún no se pueden crear en condiciones de laboratorio y la vida útil estimada de estos objetos hipotéticos es tan corta que es extremadamente difícil medirla con métodos modernos. Por lo tanto, los agujeros negros cuánticos siguen siendo solo una hipótesis. Evidentemente es bastante difícil detectar objetos tan oscuros y compactos. Algunos de ellos tienen un compañero estelar cuyo movimiento anómalo permite detectar un compañero invisible. Otro método común se basa en la observación de discos de acreción. Los espectros de tales objetos tienen rasgos característicos que les permiten distinguirse de otras fuentes de luz cósmica. En algunos casos es posible obtener una imagen de un disco con una mancha negra en su interior, lo que demuestra la estructura inusual del objeto observado. Además, se puede detectar un agujero negro debido al efecto de la microlente gravitacional. Para ello, un objeto invisible masivo debe pasar entre la Tierra y una estrella distante, cambiando su espectro de forma característica. Es obvio que la aplicación de este método requiere la coincidencia de muchos factores raros. Con todo esto, no hay duda de que el espacio está lleno de muchos cuerpos celestes oscuros y sutiles. Entre ellos puede haber agujeros negros errantes, los objetos misteriosos que deambulan por el espacio interestelar y que absorben el más mínimo grano de luz sin dejar rastro, probablemente seguirán siendo desconocidos para nosotros. Como regla general, entre la gran variedad de otros mundos, tenemos los planetas potencialmente habitables con condiciones cómodas y clima templado que atraen nuestra atención, así como también tenemos planetas extremadamente peligrosos que se destacan entre el resto. Sin embargo, existe una tercera categoría. Estos son cuerpos celestes anómalos que muestran un comportamiento extraño, a veces difícil de explicar desde un punto de vista científico. Tales objetos desafían nuestro conocimiento y merecen también una atención especial. Y este es, exactamente, el tipo de objeto que estaremos observando a continuación. Año 2009. Vecindario del sistema Kepler 413. Un objeto desconocido pasa entre nuestro planeta y una estrella distante, reduciendo su luminosidad por un corto tiempo. Los astrónomos, confundiendo este evento con un tránsito exoplanetario estándar, anuncian el descubrimiento de un nuevo cuerpo celeste. Los cálculos de alta precisión incluso permiten determinar sus parámetros. El planeta resulta ser un gigante frío con una masa de alrededor de 25 veces la masa terrestre y un radio de aproximadamente 40% del radio de Júpiter. Sin embargo, después de 180 días, no se produjo un esperado siguiente tránsito. El planeta, tan claramente visible en los datos antiguos, parecía haberse evaporado sin dejar rastro. La explicación del misterioso fenómeno podría ser una mancha oscura en la fotosfera de la estrella o una nube de polvo gigante que se mueve en sus proximidades. Pero estas hipótesis se disiparon sin dejar rastro, cuando después de 800 días el misterioso objeto regresó tan inesperadamente como desapareció. El planeta hipotético eclipsó el disco de la estrella madre 5 veces, tras lo cual volvió a desaparecer. Sin embargo, la clave del rompecabezas ya se ha encontrado. Resultó que Kepler 413b tiene una órbita extremadamente inusual. El cuerpo celeste se encuentra cerca de una estrella doble y se encuentra a una distancia de 0,36 unidades astronómicas del centro de masa común del sistema. La trayectoria de su movimiento experimenta constantemente perturbaciones gravitatorias y la atracción variable de dos estrellas cercanas
cambia significativamente el plano de su órbita, provocando oscilaciones cíclicas. Cuando la desviación alcanza su máximo, el objeto abandona el campo de visión y luego vuelve a él. Los cálculos muestran que la órbita de Kepler 413b fluctúa con una frecuencia de unos 11 años, desviándose del promedio en 2,5 grados en cada dirección. El eje de rotación del propio planeta también cambia significativamente de posición. Su ángulo máximo de inclinación alcanza los 30 grados. Combinando la notable excentricidad de su órbita y el desplazamiento periódico de la misma, se conduce un cambio extraño en las condiciones climáticas de la superficie. La región que recibe la máxima cantidad de luz de la estrella madre se desplaza constantemente del ecuador a los polos y viceversa, lo que provoca cambios bruscos de temperatura. Es probable que este proceso genere enormes huracanes de escala planetaria, cuyo tamaño puede superar la gran mancha roja de Júpiter. Las corrientes de aire pueden transportar nubes de hielo a velocidades de varios kilómetros por segundo, perdiendo gradualmente estabilidad y colapsando. Mientras tanto, la colisión y la deformación de los vórtices pueden crear grandiosas emisiones atmosféricas que pueden superar la gravedad del planeta y llegar al espacio abierto. Según los cálculos, pasarán algún tiempo allí antes de que las fuerzas gravitacionales se los traguen. Todos estos increíbles fenómenos hacen del planeta un lugar muy inhóspito. Sin embargo, incluso este planeta puede parecer una isla calmada en comparación con el siguiente mundo. 190 años luz de la Tierra. Vecindario del sistema HD 80606. Cerca de esta enana amarilla, sorprendentemente similar en sus parámetros al Sol, gira un planeta con un clima extremadamente inestable. Como un cometa gigante, se acerca rápidamente a la estrella madre, ardiendo con los rayos calientes de su corona, y luego se aleja hacia la periferia del sistema. El objeto es un gigante gaseoso cuya masa es 4 veces la masa de Júpiter y cuyo radio difiere ligeramente del radio de Júpiter. En el punto más lejano de su órbita, el planeta está a 0,88 unidades astronómicas de su estrella madre, recibiendo aproximadamente tanto calor de ella como la Tierra del Sol. Se supone que en este mismo momento se pudieran estar condensando en su atmósfera nubes formadas por gotas de vapor de agua, cristales de hielo o incluso micropartículas de cuarzo. Y la temperatura en la superficie de los hipotéticos satélites de este gigante gaseoso podría estar alcanzando valores terrestres. Sin embargo, a medida que el planeta se acerca a su estrella, las condiciones cambian muy rápidamente. En 55 días, la distancia entre ellos se reduce casi 30 veces y el flujo de energía de la estrella aumenta 800 veces. Las observaciones muestran que, en el punto más bajo de la órbita, la temperatura del exoplaneta se duplica aproximadamente en solo 6 horas, de 500 a 1200 grados Celsius. Tales cambios abruptos conducen a los huracanes más fuertes, cuya velocidad puede alcanzar los 5 kilómetros por segundo. Al absorber una cantidad increíble de calor, la atmósfera del gigante gaseoso se expande tan rápidamente que sus ondas de choque pueden dar la vuelta a todo el planeta repetidamente. Bajo la influencia de la temperatura, el vapor de agua se descompone en oxígeno e hidrógeno y los cristales de cuarzo se evaporan sin dejar rastro, solo para luego condensarse nuevamente en gigantescas nubes de arena. Con toda probabilidad, HD 80606b es el único planeta en su sistema. La gravedad de su otra estrella cercana no solo deformó su órbita, sino que también causó estragos en el disco protoplanetario. Por lo tanto, las posibilidades de encontrarse con otros objetos grandes cerca son muy pequeñas. Sin embargo, la desestabilización del sistema planetario debido a la interacción de los cuerpos celestes no es tan rara. ...1530 años luz de la Tierra. Vecindario del sistema Kepler 36. El objeto central de este sistema es una subgigante amarilla. Su masa es cercana a la solar y su radio es un 62% mayor que el radio de nuestra estrella.
cerca de la luminaria, dos planetas giran rápidamente. Una supertierra rocosa y un mini Neptuno caliente. Cada 97 días estos objetos se acercan a una distancia crítica, a solo 1,9 millones de kilómetros, que es aproximadamente 20 veces menor que la distancia mínima entre la Tierra y Venus. En esos momentos, su atracción mutua se convierte en la causa de los cataclismos globales, pero pasan varios días y los cuerpos celestes vuelven a divergir. Hasta la próxima resonancia. Según los cálculos, la interacción gravitatoria entre los planetas en el punto de máxima aproximación es unas 13 veces mayor que entre la Tierra y la Luna. En particular, esta influencia debería manifestarse en la superficie del planeta rocoso. Bajo la influencia de fuerzas titánicas, la corteza de este último podría agrietarse y moverse, provocando terremotos de un poder increíble. Las fallas resultantes podrían alcanzar cientos de kilómetros de longitud y convertirse en la causa de múltiples erupciones de volcanes gigantes. Es probable que algunas regiones del planeta no tengan tiempo de enfriarse en un periodo tan corto de relativa calma y que sean siempre mares hirvientes de magma caliente. Las razones para la formación de un sistema tan inusual siguen siendo objeto de debate. Actualmente se sabe que la supertierra llamada Kepler 36b está a 0,12 unidades astronómicas de distancia de su luminaria madre y su periodo de traslación es de 14 días. Su masa es 3,8 veces mayor que la de la Tierra y su radio es 1,5 veces mayor que el de nuestro planeta. Según los cálculos, la temperatura del objeto es de 980 Kelvin o poco más de 700 grados Celsius. Y la densidad media es aproximadamente un 30% superior a la de la Tierra. Con base en estos datos, se supone que el cuerpo celeste puede ser un planeta actónico, el núcleo de un gigante gaseoso que ha perdido su atmósfera. Dichos objetos contienen muchos metales pesados como hierro y plomo, así como compuestos de azufre y silicio. Es bastante probable que los elementos ligeros que una vez formaron la capa densa y gruesa de este cuerpo celeste pudieran haber escapado al espacio exterior bajo la influencia del viento estelar. Además, no hay que olvidar la fuerza de atracción del segundo planeta, que podría haber contribuido potencialmente a este proceso. Este objeto se llama Kepler 36c, y lo más probable es que pertenezca a la clase de mini Neptunos calientes. El cuerpo celeste se mueve en una órbita casi circular con un radio de 0,13 unidades astronómicas y su periodo de traslación es de 16 días. Su masa es 7 veces mayor que la de nuestro planeta y su radio es 3,7 del terrestre. Debido a su proximidad a la estrella, la temperatura del objeto también es muy alta, a 928 Kelvin o 655 grados Celsius. De acuerdo con las ideas modernas sobre la estructura de los exoplanetas, este cuerpo celeste está rodeado por una densa atmósfera de varias capas, compuesta principalmente de nitrógeno, hidrógeno y helio. Con el aumento de la profundidad, la presión dentro de la capa gaseosa aumenta y pasa gradualmente al océano de fluido supercrítico que rodea el núcleo sólido. Mientras tanto, bajo ciertas condiciones, son posibles fenómenos verdaderamente fantásticos. Por ejemplo, la gravedad del planeta más masivo tiene el potencial de alejar los satélites de su compañero más pequeño, y el estrés de las mareas puede destruirlos para formar grandes corrientes de asteroides. Además, la influencia gravitatoria mutua de los planetas deforma sus órbitas, cambiando la excentricidad y otros parámetros. Debido a esto, todo el sistema se comporta de manera caótica e impredecible, y su evolución no puede calcularse bajo ningún periodo de tiempo. El modelado muestra que con una probabilidad del 91%, ambos planetas colisionarán entre sí durante los próximos 70 millones de años, dando lugar a cientos de miles de escombros que se dispersarán por todo el sistema planetario, aumentando así aún más el caos en su interior. Quizás cataclismos grandiosos similares ya han ocurrido más de una vez en el siguiente sistema. ...434 años luz de la Tierra. A 4 unidades astronómicas de una joven estrella similar al Sol, se encuentra un objeto asombroso, informalmente llamado Super Saturno.
Es una enana marrón o un gran gigante gaseoso con una masa de alrededor de 20 masas de Júpiter. Las observaciones muestran que se trata de un planeta joven de unos 15 a 16 millones de años, que aún se está formando. La mayor parte de su atmósfera consiste en hidrógeno y helio, y en su interior hay un núcleo de metal masivo. Este objeto está rodeado por un sistema de anillos como el de Saturno, pero de un tamaño mucho más impresionante. De acuerdo con los resultados del tránsito, se identificaron al menos 37 anillos distintos, con el radio exterior del mayor de ellos alcanzando alrededor de 0,6 unidades astronómicas. Esto es comparable al tamaño de la órbita de Venus y unas 640 veces mayor que el radio de los anillos de Saturno. Según los cálculos, la masa total del disco circunplanetario supera la masa de la Tierra y su comportamiento muestra signos de caos. El modelado matemático muestra que tales estructuras no son estables y se destruyen gradualmente. Algunos de sus objetos constituyentes pierden velocidad y caen al planeta central, mientras que otros, por el contrario, aceleran y abandonan el disco para siempre. Sin embargo, este proceso se extiende significativamente en el tiempo y puede prolongarse durante varios cientos de millones de años. Además, se registró una gran brecha con un radio de alrededor de 0,4 unidades astronómicas en el sistema de anillos, lo que se considera evidencia indirecta de la existencia en esta región de un exosatélite con una masa de alrededor del 80% de la de la Tierra. De acuerdo con las ideas modernas sobre la física de los cuerpos cósmicos, es precisamente un objeto de este tipo el que podría limpiar de pequeños desechos la órbita del exosatélite, formando una amplia brecha en la estructura en forma de anillo. Además, las observaciones indican la presencia de al menos 2 cuerpos celestes más, cada uno de los cuales tiene una masa de alrededor del 30% de la terrestre, y se encuentran a una distancia de alrededor de 0,25 unidades astronómicas del centro de la enana marrón. Por analogía con los grandes planetas que conocemos, se puede suponer que justo dentro de la influencia gravitacional del objeto central pueden ubicarse varios cientos de exosatélites, incluidos aquellos bastante masivos. El modelado de tal sistema, teniendo en cuenta la radiación de la estrella madre, el flujo de calor del planeta gigante y las influencias de las mareas, muestra que la temperatura de los cuerpos celestes que lo componen puede acercarse a valores cómodos. Uno solo puede imaginar cuán encantador será el cielo nocturno desde la superficie de tal exosatélite. A esta distancia, la enana marrón ocupa 70 veces más área en el cielo que la luna llena, y su suave resplandor puede disipar la oscuridad, convirtiendo la noche en un crepúsculo brumoso. En lugar de una dispersión de estrellas, los cielos del planeta de horizonte a horizonte están atravesados por enormes franjas luminosas. Al mismo tiempo, las fuerzas de marea del cuerpo masivo cercano pueden provocar muchas erupciones en la superficie del satélite, y su hipotético océano puede abrumar la Tierra con olas gigantes. El ancho de la zona intermareal en tales condiciones puede alcanzar cientos de kilómetros, lo que nos permite considerarla una zona climática única, algo entre la Tierra y el fondo del océano. Sin embargo, vale la pena recordar que tales estructuras, por regla general, son inestables y cambian su apariencia lo suficientemente rápido más allá del reconocimiento. En la actualidad es difícil decir cuánto tiempo podremos admirar los anillos gigantes y en qué se convertirán después de millones de años. Las suposiciones sobre la existencia de objetos cósmicos de tamaño planetario no vinculados a una luminaria específica se expresaron hace mucho tiempo. Estos cuerpos celestes que deambulan por el espacio interestelar se denominan planetas huérfanos o errantes. Los objetos astronómicos de este tipo emiten muy poco calor y energía luminosa al espacio circundante, y por regla general un planeta errante no se encuentra junto a otro objeto astronómico con el cual pudiera interactuar y facilitar el rastreo. En definitiva, un planeta errante es extremadamente difícil de detectar. Los primeros representantes potenciales de esta clase se descubrieron apenas a principios del siglo XXI.
Los más cálidos planetas solitarios se pueden detectar con telescopios infrarrojos, mientras que otros se pueden ver debido al efecto de microlente gravitacional. Es bastante natural que esta clase de cuerpos celestes sea una de las más misteriosas y menos estudiadas. En la actualidad solo se ha afirmado con seguridad la existencia de 3 objetos astronómicos de este tipo, aunque el número de candidatos descubiertos para planetas huérfanos supera las 2 docenas. Sin embargo, el análisis de datos de un proyecto llamado OGLE sugiere que la Vía Láctea puede contener hasta 100.000 millones de tales objetos. Durante mucho tiempo, todas nuestras ideas sobre planetas huérfanos se basaron en suposiciones e hipótesis. Sin embargo, con el desarrollo de equipos de observación de alta sensibilidad, fue posible probar estas teorías en la práctica. El planeta huérfano confirmado más cercano a la Tierra es un objeto llamado WISE 0855-0714, ubicado a 7.27 años luz del Sol. Fue descubierto en 2014 con el telescopio infrarrojo orbital WISE. Es imposible observar este cuerpo celeste en telescopios ópticos porque prácticamente no emite luz visible. La razón de esto es la temperatura extremadamente baja del objeto. Se encuentra en el rango de 225 a 260 Kelvin o de menos 48 a menos 13 grados Celsius. En sus propiedades es similar a un gigantesco gaseoso y helado, y la edad del cuerpo celeste es de al menos 1.000 millones de años. La mayor parte del planeta es hidrógeno. Sin embargo, en 2016 el observatorio Gemini obtuvo evidencia de una gran cantidad de agua en la atmósfera de dicho cuerpo celeste. Se supone que el agua se concentra en forma de nubes de partículas pequeñas de hielo. Todavía no se sabe con certeza cómo nació este objeto espacial. Los investigadores han presentado 2 posibles casos explicativos. El primer caso describe el proceso de un cuerpo celeste que comenzaría su viaje en el disco protoplanetario de un sistema planetario ordinario. El modelado matemático de este proceso demuestra que con suficiente masa en el disco inicial de gas y polvo, existe una probabilidad muy alta de que al menos un planeta sea arrojado fuera del sistema. Además, el paso cercano de una estrella masiva o la colisión de 2 sistemas planetarios podrían obligar a un cuerpo celeste a que abandone la vecindad de su estrella madre. El segundo caso supone que un objeto espacial nació de la misma manera que las estrellas como resultado de la compresión del gas interestelar. Sin embargo, en este caso, la masa del cuerpo celeste resultante no sería suficiente como para despertar reacciones termonucleares en su interior. Por supuesto, solo un gigante gaseoso o una enana marrón pueden formarse de esta manera, pero no un planeta rocoso como nuestra Tierra. Algunos investigadores no clasifican tales objetos como planetas huérfanos y los clasifican como subenanos marrones. Otros, sin embargo, sugieren usar el término planemo para todos los vagabundos interestelares que no exhiben actividad termonuclear. Con base en las ideas modernas sobre la estructura de las enanas marrones y los gigantes gaseosos, se puede suponer que la masa de WISE 0855-0714 se encuentra en el rango de 3 a 10 masas de Júpiter. Esto no es suficiente para iniciar una reacción termonuclear, pero es suficiente para retener con éxito el calor dentro del planeta. El conocimiento disponible sobre las leyes de la naturaleza permite predecir las condiciones que prevalecen en la superficie de un objeto interestelar. Por ejemplo, según una investigación del profesor David John Stevenson de la Universidad de California, Estados Unidos, los gigantes gaseosos como Júpiter no se enfrían instantáneamente cuando se alejan de una estrella. Una atmósfera espesa de hidrógeno sirve como aislamiento térmico confiable y un núcleo denso y caliente de hidrógeno metálico puede calentar el planeta durante mucho tiempo. Los cálculos muestran que la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera de un cuerpo celeste hipotético puede ser suficiente para la existencia de agua líquida. Lo más probable es que esté disperso en la atmósfera en forma de nubes gigantes que consisten en las gotitas más pequeñas. Estos hallazgos son consistentes con los resultados del modelado matemático del objeto WISE 0855-0714 realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo. Según este modelo, la temperatura más probable de la parte exterior del planeta es 250 Kelvin o menos 23 grados Celsius.
Además, en la atmósfera de un cuerpo celeste hay una capa relativamente cálida de unos 100 kilómetros de espesor, cuya densidad varía de 0,4 a 1,2 mg sobre centímetro cúbico, que se acerca a las condiciones terrestres. Se asume que tal ambiente puede ser aceptable para la vida orgánica potencial. Sin embargo, el planeta no necesita ser un gigante gaseoso masivo para no congelarse en el vacío espacial. En el año 2020 se descubrió un candidato para planeta huérfano, utilizando el método de microlente gravitacional, cuya designación se puede leer en la pantalla. Su estado aún está pendiente de confirmación y sus parámetros han sido determinados por aproximación. Según datos preliminares, la masa del objeto está cerca de la masa de la Tierra y la distancia al cuerpo celeste es de 30 a 180.000 años luz. Según los conceptos científicos modernos, un objeto de esta masa no puede ser un gigante gaseoso y muy probablemente es un planeta rocoso. Por tanto, con un alto grado de probabilidad se deduce que este cuerpo celeste nació en el disco protoplanetario del sistema planetario en formación. Presumiblemente podría haber sido arrojado fuera del planeta como resultado de un cataclismo cósmico o el impacto gravitacional de un vecino más grande, después de lo cual se convirtió en un planeta errante. Su futuro destino está determinado por una combinación de varios factores. Por ejemplo, en el caso de que el planeta contara con una atmósfera lo suficientemente densa, dicha atmósfera podría servir de aislamiento térmico. Una capa de hielo en la superficie podría potencialmente también jugar dicho rol. De la misma manera, las entrañas calientes del cuerpo celeste y la desintegración de sus elementos radiactivos podrían ayudar a que la mayor parte de un océano hipotético permaneciera líquido. Si el planeta tuviera un satélite, entonces, dejando el sistema padre, podría quedárselo. En este caso, lo más probable es que las fuerzas de las mareas que deforman la litosfera continúen calentándola. Teóricamente, en tales condiciones, la vida anaeróbica primitiva puede incluso sobrevivir, pero será extremadamente difícil detectar rastros de ella. La mayoría de los datos sobre planetas huérfanos conocidos actualmente se obtienen mediante modelos matemáticos y cálculos complejos. Se basan en pequeños granos de información obtenidos con la ayuda de telescopios orbitales y terrestres. Sin embargo, ya está en marcha el desarrollo de un proyecto llamado Cleopatra, cuyo propósito será buscar planetas huérfanos y otros objetos espaciales, así como determinar sus parámetros. Se basa en el fenómeno de microlente en el que un cuerpo celeste, pasando entre una estrella distante y un observador terrestre, distorsiona la luz de la estrella por un corto tiempo. Al observar este fenómeno desde diferentes puntos, es posible fijar una pequeña diferencia en el tiempo. En un observatorio el evento se notará una fracción de segundo antes que en otro. Este fenómeno se denomina paralaje de la lente y se puede utilizar para determinar la distancia a un objeto detectado, así como su masa y dimensiones. En el marco del proyecto está previsto crear un aparato de investigación interplanetario. Dicho aparato abandonaría la Tierra en el año 2025 junto con la misión a Marte, después de lo cual tomaría su propia órbita alrededor del Sol. Otro componente del proyecto sería la inteligencia artificial especializada que procesaría y filtraría la información recibida. Sin duda, en el futuro el proyecto Cleopatra nos proporcionará una gran cantidad de valiosa información. ¿Qué destino les espera a los mundos rebeldes que deambulan sobre las oscuras profundidades del universo? Teóricamente, un planeta huérfano puede ser capturado por el campo gravitacional de una estrella y fusionarse con su sistema planetario, pero la posibilidad de que ocurra tal evento es extremadamente pequeña. A la mayoría de estos objetos les espera un viaje de miles de millones de años a través del infinito espacio exterior, así como un enfriamiento lento e irreversible. Al final, serán tragados por agujeros negros o destruidos como resultado de cataclismos cósmicos que impedirán definitivamente que estos planetas puedan revelarnos sus secretos. Las distancias de la Vía Láctea a otras galaxias son enormes, normalmente millones y a veces incluso miles de millones de años luz. Debido a la expansión cosmológica del universo, la distancia entre la Tierra y cualquier objeto lejano aumenta constantemente, haciendo que su luz parezca más roja de lo que realmente es.
Este fenómeno se denomina desplazamiento hacia el rojo y se utiliza para determinar velocidades y distancias a escala del universo. Sin embargo, el espectro de algunas galaxias, por el contrario, se desplaza hacia el azul, lo que implica que se están acercando a nosotros. Uno de estos objetos cósmicos inusuales es la galaxia M86, situada en el cúmulo de Virgo, a unos 52 millones de años luz del Sol. Se desplaza hacia la Vía Láctea a unos 244 kilómetros por segundo, lo que la convierte en una de las galaxias que más rápido se acercan. Moviéndose a gran velocidad a través del gas disperso que llena el cúmulo de Virgo, M86 está perdiendo continuamente su propia materia interestelar. Este proceso produce largas franjas de hidrógeno ionizado caliente que se extienden detrás de ella. Varios de estos filamentos conectan a M86 con la galaxia espiral casi destruida NGC 4438. Se sospecha que estas galaxias chocaron entre sí en un pasado lejano y que esto ha provocado la destrucción de la galaxia más pequeña. Y no es la primera vez que M86 destruye a sus vecinos. Dentro de su halo se han encontrado varias corrientes estelares que probablemente sean los restos de pequeñas galaxias que han sido engullidas. Otra característica distintiva de M86 es el gran número de cúmulos globulares en su composición. Según las observaciones, hay más de 3.800, esto es aproximadamente unas 25 veces más que en la Vía Láctea. Una de las teorías es que algunos de estos cúmulos pueden ser los restos de galaxias enanas tragadas por M86 en el pasado. Si este es el caso, ha destruido docenas o incluso cientos de otras galaxias. Dicho esto, el aspecto de M86 no es único. La galaxia ESO 137-001 tiene una forma irregular similar pero claramente bien definida. Se encuentra a 227 millones de años luz del Sol y tiene una masa entre 5 y 14 mil millones de masas solares. La mayoría de sus estrellas son gigantes azules jóvenes y brillantes, mientras que ESO 137-001 es un miembro del gran aglomerado galáctico Abell 3627. Moviéndose hacia su centro a una enorme velocidad de casi 2.000 kilómetros por segundo, se encuentra con la presión del gas interestelar dentro del cúmulo. Como resultado, el propio gas de la galaxia es expulsado formando colas de hasta 260.000 años luz de largo. Además, la masa de gas interestelar en estas regiones es de 2 a 4 veces la del gas del interior de la galaxia. No es de extrañar que la formación de estrellas continúe en estas gigantescas corrientes alargadas compuestas principalmente por hidrógeno. Desde el exterior, ESO 137-001 parece una gigantesca medusa espacial que flota en medio del vasto cosmos. Por desgracia, la salida constante de gas interestelar acorta la vida de una galaxia. Debido a la falta de materia, dejan de nacer nuevas estrellas y por esta razón la estructura de los brazos espirales y el bulbo central cambian considerablemente. Sin embargo, el estudio del movimiento de las corrientes de gas que siguen al ESO 137-001 está permitiendo a los científicos aprender más sobre la materia oscura y cómo interactúa con otros objetos cósmicos. Hablando de nacimiento de estrellas, uno no puede evitar pensar en la galaxia conocida como Baby Boom. Cada año nacen allí unas 4.000 estrellas, es decir, 400 veces más que en la Vía Láctea. Un simple cálculo muestra que una nueva estrella se ilumina en promedio cada 2 horas en este sector del espacio. El Baby Boom está aproximadamente a unos 12.200 millones de años luz de la Tierra. Esto significa que al observarlo podemos ver acontecimientos que tuvieron lugar apenas 1.500 millones de años luz después de la hipotética gran explosión. El universo estaba formando su estructura en ese momento y los procesos que tienen lugar en esta galaxia son muy diferentes a los esperados. Aunque todavía no se conocen las razones de una formación estelar tan activa en esta parte del cosmos, no cabe duda de que las observaciones del Baby Boom son muy importantes para comprender las primeras etapas de la evolución de nuestro universo. Una de las pocas galaxias visibles a través de un telescopio de aficionado es Sombrero, también conocida como M104. Se encuentra a unos 30 millones de años luz del Sol y su diámetro es unas 4 veces menor que el de la Vía Láctea. Sombrero se caracteriza por un enorme anillo de polvo e hidrógeno frío que rodea la galaxia. Según las observaciones, la mayoría de las estrellas jóvenes se forman en este anillo. Aparte de su inusual anillo, Sombrero destaca por su compleja estructura interna.
Un estudio realizado con el telescopio espacial Spitzer muestra que la mayoría de las estrellas que la componen forman una estructura típica de las galaxias elípticas. En su mayoría se trata de enanas amarillas y rojas bastante antiguas. Mientras tanto, otra parte de las luminarias forman estructuras espirales ocultas dentro de la nube elíptica. Se ha sugerido que este fenómeno puede ser el resultado de una colisión entre dos galaxias. El resultado de esto es que las estrellas constituyentes se han mezclado. Sorprendentemente, después de una fusión a tan gran escala, las estructuras galácticas no han sido completamente destruidas y todavía están disponibles para su observación. Otra característica de Sombrero es la radiación de rayos X excepcionalmente potente que emana del centro. Se sospecha que su origen podría ser el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. Se ha calculado que tiene una masa superior a 1.000 millones de masas solares, lo que lo convierte en uno de los agujeros negros más masivos conocidos hasta la fecha. También se han detectado varias fuentes de radiación de altísima frecuencia o terahercios dentro de la galaxia, aunque hoy en día su naturaleza sigue siendo un misterio. Otro objeto con una estructura interna compleja es la galaxia M64, también llamada Ojo Negro. El motivo de este nombre es la banda oscura de polvo cósmico que oculta parcialmente su centro a los observadores de la Tierra. Esta banda de polvo cósmico y el núcleo extraordinariamente brillante y activo hacen imposible determinar siquiera un número aproximado de luminarias que forman el Ojo Negro. Todo lo que sabemos es que es una galaxia relativamente pequeña cercana a nosotros. Tiene un radio de unos 25.000 años luz y está a unos 17 millones de años luz de la Vía Láctea. La galaxia del Ojo Negro está formada por dos partes claramente bien definidas. Curiosamente, el disco interior con el bulbo gira en dirección opuesta a la del anillo exterior. La explicación más probable para esta extraña composición es que la galaxia se formó después de que dos galaxias más pequeñas colisionaran y se fusionaran en un pasado lejano. Hay que admitir que para que se forme una estructura tan fascinante y bien definida, es necesaria la combinación de varios factores independientes entre sí. Por ejemplo, las galaxias progenitoras se habrían movido estrictamente a velocidades específicas y se habrían unido en un ángulo determinado. Las probabilidades de éxito habrían sido minúsculas. Desde el punto de vista de la escala del espacio, nuestro planeta es solo un pequeño fragmento rocoso que vuela a gran velocidad a través de un vacío sin fin. Durante miles de millones de años girando en órbita, ha mantenido su distancia a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Sin embargo, las verdaderas dimensiones de nuestro sistema son mucho mayores. Según las ideas modernas, su límite exterior, que se considera el borde más alejado de la hipotética nube de Oort, se encuentra a una distancia de aproximadamente 100.000 unidades astronómicas. Más allá de este límite comienza el abismo sin fin del vacío interestelar, un espacio tan enrarecido que, en promedio, solo hay un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. Las distancias entre las estrellas más cercanas en nuestra parte de la galaxia son del orden de varios años luz, y un fotón que sale del Sol puede llegar a Próxima Centauri sin chocar nunca con una partícula de materia. Este vasto vacío es omnipresente y parte integral de la estructura profunda del cosmos. Impregna toda la Vía Láctea, separando con un abismo insuperable estrellas y planetas, agujeros negros y enanas blancas, púlsares superdensos y nebulosas difusas. Si te mueves fuera de la galaxia, podrás ver que está rodeada por un vacío aún más profundo. Por ejemplo, entre nosotros y la galaxia de Andrómeda hay 2,5 millones de años luz de espacio súper enrarecido. Esta distancia es tan grande que en ella cabrían 25 galaxias similares a la nuestra, pero solo está llena del vacío más profundo del espacio. Y esto es solo una pequeña parte del gran abismo cósmico. Filamentos de gravedad invisibles y omnipresentes unen la Vía Láctea, la nebulosa de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, así como alrededor de un centenar de sus satélites. Esta estructura se llama Grupo Local y es un gran cúmulo de materia cósmica con un diámetro de unos 10 millones de años luz. A su vez, el Grupo Local es parte de una formación aún mayor, un filamento galáctico relativamente pequeño según los estándares del universo llamado hoja local. Esta estructura aplanada, formada por varios cientos de galaxias, tiene un diámetro de unos 46 millones de años luz y un espesor de unos 5 millones de años luz.
La hoja local es parte de una agrupación aún más grande llamada Supercúmulo de Virgo. Sin embargo, muy cerca de la hoja local, el espacio exterior cambia repentinamente de apariencia. Aquí, los colores habituales del universo se ven alterados por un agujero negro gigante conocido como vacío local. De hecho, la hoja local es una de sus paredes, mientras que los otros límites convencionales son el supercúmulo Perseo-Piscis y el supercúmulo Pavo-Indus. Al mismo tiempo, el vacío está dividido en partes convencionales por varios filamentos galácticos dispersos y amplios pasajes lo conectan en una sola red con los vacíos adyacentes, Hércules y Sculptor. Debido a la expansión cosmológica del universo y la influencia gravitacional de la materia circundante, el volumen del vacío local está aumentando lentamente. En la actualidad, su diámetro es de unos 150 millones de años luz y la distancia al centro es de al menos 70 millones de años luz. Mientras tanto, el borde más cercano de este vacío cósmico se encuentra muy cerca de la Tierra, a una distancia de unos 3,2 millones de años luz. Gracias a esta proximidad, el vacío local ocupa una parte importante del cielo nocturno de nuestro planeta, alrededor del 40%. El plano principal de la Vía Láctea, que contiene muchas estrellas brillantes y grandes nebulosas, nos oscurece la parte central de esta región. Sin embargo, sus bordes siguen siendo accesibles a la observación. En 1854, un poco al norte de la constelación de Hércules, se descubrió una galaxia espiral enana llamada NGC 6503. Más tarde, con el desarrollo de la tecnología de observación, se supo que se encuentra en el punto medio del vacío local y su característica distintiva es la increíble apariencia multicolor. Los brazos espirales de la galaxia están plagados de brillantes manchas rojas de hidrógeno calentado y las brillantes nebulosas azules son el lugar de nacimiento de las estrellas. El centro está oscurecido por nubes de gas frío y polvo que tienen un noble color marrón. El diámetro de NGC 6503 es de unos 30.000 años luz y la distancia de la Tierra alcanza los 17 millones de años luz. Gracias a la gravedad del supercúmulo de Virgo, esta galaxia se acerca a nosotros a una velocidad de unos 43 kilómetros por segundo. Se cree que este acercamiento gradual a la hoja local eventualmente saturará el espacio con hidrógeno interestelar, lo que provocará un aumento en la formación de estrellas. Según los cálculos, dentro de unos miles de millones de años, el número de estrellas jóvenes puede duplicarse y la pequeña galaxia brillará con renovado vigor. El movimiento de NGC 6503 es una clara demostración de cómo probablemente se formaron los vacíos. Se cree que las bases de la estructura a gran escala del universo se sentaron en los primeros minutos de su existencia durante la mezcla caótica de materia y energía. Cataclismos cósmicos de increíble poder sacudieron el joven universo, formando compactaciones y vacíos locales. Posteriormente, los cúmulos de materia se convirtieron en nubes protogalácticas y los espacios de baja densidad se convirtieron en vacíos. Con el tiempo, la influencia omnipresente de la gravedad intensificó este contraste, atrayendo las estrellas y el gas cósmico hacia grupos relativamente densos, haciendo que el espacio vacío fuera aún más disperso. Las observaciones muestran que la gran mayoría de las galaxias se formaron hace entre 10 y 13 mil millones de años. Además, no se observaron diferencias significativas entre las edades de las galaxias ubicados en vacíos y las que forman filamentos globales. Este hecho también confirmará la teoría moderna sobre la formación de la estructura a gran escala del universo. Mientras tanto, conociendo la expansión cosmológica del espacio, podemos suponer que con el tiempo el vacío local se hará más grande y más enrarecido, y el supercúmulo de Virgo se desintegrará gradualmente en varios grupos independientes. En la actualidad, en una unión de aproximadamente 30.000 galaxias concentradas en una región del espacio con un diámetro de unos 200 millones de años luz. Al mismo tiempo, la masa total del cúmulo es de aproximadamente 1.000 billones y medio de masas solares, lo que es similar a alrededor de 1.000 galaxias como la Vía Láctea. El supercúmulo de Virgo está parcialmente en contacto con otros dos supercúmulos galácticos, Centauro y Pavo-Indus. Al mismo tiempo, el otro lado limita con una vasta zona prácticamente desprovista de materia. Se llama Vacío de Tauro
y es uno de los vacíos cósmicos más grandes conocidos. La exploración de esta zona del espacio ultraterrestre se enfrenta a grandes dificultades. El caso es que la mayor parte del vacío se encuentra en la llamada zona de evitamiento, un sector que nos cierra el plano de la Vía Láctea. Las estrellas brillantes de nuestra galaxia eclipsan a las fuentes más débiles y distantes, y la materia interestelar absorbe y dispersa su luz. Sin embargo, gracias a las investigaciones en el rango infrarrojo, todavía tenemos una idea de la estructura de este vacío. El diámetro de este enorme vacío es de unos 200 millones de años luz y la distancia al centro es de aproximadamente 150 millones de años luz. Al observar este vacío se nota al momento una frontera clara entre un espacio relativamente vacío y un brillante supercúmulo de galaxias situado mucho más lejos. Este último es llamado Perseo Piscis y es uno de los supercúmulos más grandes de esta parte del universo. Una transición tan brusca es típica de las nubes de polvo. Sin embargo, los estudios infrarrojos no confirman su presencia. Con toda probabilidad, el límite claro entre el vacío y el supercúmulo se debe a razones gravitacionales. Pero aún tenemos que descubrir el mecanismo exacto de su acción. Mientras tanto, se sugiere que el vacío de Tauro, como la mayoría de los otros vacíos cósmicos, no están tan vacíos como podría imaginarse. Las distorsiones de la luz que la atraviesa sugieren que esta región puede esconder en sus profundidades nubes gigantes de gas y polvo, cunas de futuras galaxias. Según otras hipótesis, en el interior del vacío podrían estar escondidas enormes masas de materia oscura, la sustancia más misteriosa del universo, cuyas propiedades aún no se comprenden del todo. Las ideas más atrevidas sitúan coágulos de antimateria o incluso de materia más exótica con masa negativa en los centros de los vacíos cósmicos. Sin embargo, a pesar de su audacia, estas hipótesis se encuentran fuera de los límites de los conceptos científicos generalmente aceptados, lo que hace que sea bastante difícil demostrarlas experimentalmente. En la actualidad, solo se han descubierto 2 galaxias separadas perdidas en el espacio del vacío gigante. Una de ellas, UGC 2627, tiene una estructura espiral y es similar a la Vía Láctea, mientras que la segunda, conocida como UGC 2629, es una galaxia enana elíptica. Ambos objetos se encuentran casi en el corazón del vacío, a una distancia de unos 185 millones de años luz de nosotros. La distancia entre ellos es pequeña y se encuentra dentro de varios cientos de miles de años luz. Puede que haya otras galaxias solitarias acechando en el espacio vacío, pero el disco de la Vía Láctea impide verlas. Mientras tanto, el supercúmulo de Virgo junto con otros 4 supercúmulos forman un filamento galáctico gigante llamado Laniakea. Contiene más de 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 500 millones de años luz en el espacio. Su centro gravitacional es el Gran Atractor, un misterioso supercúmulo de galaxias situado a 250 millones de años luz de distancia de la Tierra. A su vez, Laniakea es parte de un vasto flujo galáctico, y alejándonos aún más, se puede ver que la mayor parte está rodeada por un abismo negro de proporciones sin precedentes. Su vacío ahoga la luz de las galaxias distantes e incluso los misteriosos y esquivos neutrinos tardan miles de millones de años en cruzar este abismo cósmico. Y es difícil creer que, a pesar de todo el desarrollo de la tecnología de observación, un vacío tan gigantesco se haya notado hace solo 10 años. 2013. Universidad de Wisconsin-Madison. Un equipo de astrónomos dirigido por la profesora Amy Barger está determinando la distancia entre las galaxias. Durante la investigación se descubre un hecho inesperado y sorprendente. Resultó que Laniakea, así como la mayoría de los supercúmulos adyacentes, están rodeados por un vacío cósmico de proporciones sin precedentes. Después de realizar cálculos, los científicos descubrieron que su diámetro excede el tamaño de cualquier vacío conocido hasta ahora. La escala del vacío descubierto era tan enorme que puso en duda varios principios cosmológicos fundamentales. Evidentemente, el universo resultó ser mucho más complejo de lo que imaginábamos. La investigación realizada por Amy J. Berger, Ryan Keenan y Lennox Cowie ha llevado a lo que parece ser
uno de los mayores descubrimientos astronómicos de los últimos años. Su trabajo demostró que nuestra galaxia, junto con su entorno, se encuentra en medio del supervacío más grande conocido por la ciencia. Fue nombrado KBC por las primeras letras de los nombres de los descubridores. Las observaciones muestran que la forma del vacío gigante es casi esférica y su diámetro puede superar los 2.000 millones de años luz. Según los cálculos, la Vía Láctea se encuentra a varios cientos de millones de años luz del centro convencional del gran abismo cósmico y, aproximadamente, a la misma distancia de su borde. El descubrimiento de una burbuja vacía gigante que rodea la Niaquea explica una paradoja que ha desconcertado a los científicos durante años. El hecho de que todas las galaxias del universo se están separando gradualmente debido a la expansión cosmológica. Medir la velocidad de este movimiento nos permite calcular la llamada constante de Hubble, una constante física fundamental que caracteriza la tasa de expansión del espacio. Sin embargo, si tomamos las galaxias más cercanas a nosotros para calcular la constante de Hubble, resulta que el resto del universo se está expandiendo demasiado lentamente. Por el contrario, si tomamos como base objetos distantes, entonces los alrededores de la Vía Láctea se mueven más rápido de lo que deberían. La apertura del vacío puso todo en su lugar. El hecho es que las galaxias en su interior, incluida la Vía Láctea y sus vecinos, experimentan constantemente una influencia gravitacional adicional proveniente de objetos fuera del vacío. Estos crean fuerza adicional que gradualmente estira nuestro cúmulo en diferentes direcciones. Lo que también sorprende es que el vacío KBC es tan grande que incluye no solo los supercúmulos de galaxias, sino también otros vacíos. Por ejemplo, el vacío local, así como el vacío de Tauro, son parte integral de su estructura. Resulta que, en comparación con otros vacíos, KBC parece, aunque grande, no tan vacío. Sin embargo, en el contexto de la parte observable del universo, cuyo diámetro, según los cálculos, alcanza los 92.000 millones de años luz, incluso esto es solo una mancha oscura apenas perceptible. Si miramos el mapa global del universo, veremos en él muchos puntos oscuros similares en escala al vacío KBC. La mayoría de ellos encajan fácilmente en el marco de las teorías físicas modernas, mientras que otros exhiben propiedades sorprendentes y extrañas que son difíciles de explicar desde un punto de vista científico. Y uno de los misterios cósmicos más notables es el supervacío de Eridanus, también conocido como el punto frío CMB. Según los cálculos, su diámetro oscila entre 500 millones y 1.000 millones de años luz, y la distancia a la Vía Láctea oscila entre 6 y 10.000 millones de años luz. Esto significa que esta formación es uno de los elementos más extensos de la estructura a gran escala del universo. El vacío se encuentra en el hemisferio sur del cielo terrestre y ocupa un área impresionante, varias veces más grande que la luna llena. Sin embargo, es posible verlo a simple vista. El punto frío CMB solo es visible con la ayuda de telescopios espaciales que estudian el espacio en el espectro de microondas. Gracias a ellos, los astrónomos descubrieron que dentro del punto frío CMB, la radiación cósmica de fondo de microondas del universo es unos 70 microkelvins más fría que la media de la metagalaxia. Esta desviación es casi 4 veces mayor que la anomalía más fuerte registrada anteriormente, y su gigantesco tamaño lo convierte en un objeto verdaderamente misterioso que requiere un estudio exhaustivo. Ahora se cree que la radiación cósmica de fondo de microondas, que atraviesa cientos de millones de años luz de vacío profundo, experimenta influencia gravitacional de supercúmulos galácticos distantes. Esto hace que el omnipresente eco del Big Bang pierda energía, lo que hace que el punto frío CMB parezca más frío en las fotografías que su entorno. Sin embargo, este efecto no puede explicar completamente el excesivo enfriamiento de la radiación de fondo de microondas. Según los cálculos, la atracción de galaxias externas puede explicar solo una cuarta parte de la desviación observada. Se supone que el 75% restante del efecto puede ser consecuencia de la influencia de una hipotética materia oscura o energía oscura concentrada en las profundidades del vacío. Sin embargo, todavía tenemos mucho tiempo para revelar verdaderamente este secreto cósmico.
La diversidad del espacio es verdaderamente ilimitada. Después de todo, en la parte del universo que observamos únicamente, hay cientos de miles de millones de galaxias, desde enanas hasta gigantes. Cada uno de ellos contiene miles de millones de estrellas, enanas marrones y otros objetos grandes, así como innumerables cuerpos más pequeños. Cada uno de estos objetos es único e inimitable a su manera. Esto significa que nuestro viaje a través del espacio infinito nunca terminará. Únete a él dándole un me gusta a este episodio y apoya el canal con tu suscripción si lo has disfrutado. Y nos vemos.